Buen día. En el video de hoy utilizaremos la herramienta Expert Mold Base Extension como continuidad al video de TDX o Tool Design Extension para diseño de moldes en CryoParametric. La versión de la aplicación que estaremos utilizando es la versión 12, es la versión del Expert Mold Base Extension sobre CryoParametric 6. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es crear un nuevo proyecto. Aquí en este caso voy a dejarlo todos los parámetros por default, no voy a poner ningún valor específico. Y voy a comenzar cargando el ensamble del molde que creé en el video anterior. En este caso voy a hacer un ensamble tradicional, un ensamble clásico, en donde voy a utilizar restricciones básicas como coincidente, a lo mejor alguna distancia, para poder hacer el ensamble de mi molde en el nuevo ensamble de componentes de todo el molde completo con botadores y todo lo demás. Aquí lo que voy a hacer es agregar restricciones extra para ensamblar mi molde y eso sería todo. Ok, ya tengo mi molde ensamblado. Lo que voy a hacer ahora es pasar ahora sí a la aplicación de Expert Mold Base, donde lo primero que voy a hacer es verificar el tamaño del molde. Para esto es sencillo, simplemente elijo la herramienta de Model Size y elijo cuál de los dos segmentos, en este caso del molde, quiero saber su tamaño. Aquí está el tamaño calculado que da Creo y sus valores en base a los diferentes ejes. Voy a hacer lo mismo con la parte del corazón del molde. Y lo que voy a hacer ahora es clasificar los componentes. La mayoría de las veces la clasificación es automática, pero si nosotros necesitáramos modificar la clasificación del molde, por ejemplo aquí la cavidad y el core, cuál queremos clasificar como macho o hembra, aquí podemos nosotros modificarlo. En este caso ya está bien establecido de manera automática. Lo que voy a hacer ahora es hacer el layout para mi cavidad. En este caso ya tengo yo un molde hecho y lo que voy a hacer es cargar un segundo archivo del mismo ensamble del molde que creamos anteriormente. Y lo que voy a hacer aquí pues es sencillo, crear un patrón por medio de esta herramienta que nos proporciona el software. Aquí voy a agregar algunos valores que ocupo, por ejemplo una pequeña traslación en Z en ambos moldes y también un ángulo de rotación para el segundo molde, y voy a elegir qué componente quiero que se ensamble en este patrón. Al dar previsualizar podemos ver la previsualización de el layout de los moldes, así que voy a dar a aceptar y voy a continuar con el proceso. Ahora ya que tenemos el layout aplicado, voy a editar la definición del ensamble del molde completo. Para esto pues bueno, es sencillo, elijo un distribuidor. En este caso voy a utilizar SideGate y elijo un tamaño de molde. Tenemos aquí los tamaños de molde estándar que nosotros podemos encontrar en el mercado en base a este proveedor. En este caso voy a elegir estas dimensiones y el proceso es relativamente sencillo, ¿no? Yo puedo elegir un layout de molde preestablecido para este proveedor, que es LKM. En este caso voy a utilizar el tipo CI y voy a marcar este check para que mantenga las dimensiones en base a lo que ya preestablecí anteriormente. Con este botón cargo todos los componentes a mi definición del molde y aceptando cargo la geometría a mi ensamble completo. Aquí podemos ver cómo está cargando todos los componentes del molde que más adelante vamos a modificar para poder que calce nuestro modelo en el ensamble del molde completo. Lo que está haciendo aquí pues es ensamblar todos los componentes en base a bases para alinear y botadores que más adelante nosotros vamos a crear manualmente. En este caso lo que voy a hacer aquí es reorientar mi modelo para poderlo ver en un ángulo un poco más cómodo. Y lo que voy a hacer es, en este diagrama voy a elegir el componente que yo quiero editar. Por ejemplo voy a editar el componente del centrador superior
Y lo que voy a hacer acá es pues editar el thickness de este centrador, que el proceso es muy sencillo. También es una lista de valores predefinidos para este centrador. En este caso voy a elegir este valor y podemos ver cómo se actualiza automáticamente en CryoParametric, en la geometría. Lo mismo voy a hacer para el centrador inferior. En este caso también, en cuanto al grosor, modifico el valor y acepto. Así podemos modificar cada uno de los elementos que componen a nuestro molde, pero en este caso es el único elemento que necesito modificar, así que lo que voy a hacer aquí es ya cerrar esto y pasar a una vista 3D. Lo que voy a hacer acá ahora es generar los botadores o eyectores para poder generar el desmolde, y lo que voy a hacer aquí es abrir la pieza de manera independiente. La pieza ya tiene modeladas estas pequeñas protuberancias que sirven como elemento para hacer el empuje por medio del botador. Lo que voy a utilizar aquí es un datum point que me va a ayudar a poder definir un punto específico en donde va a ir establecido el botador. Entonces en este caso es relativamente sencillo el proceso. Lo que voy a hacer aquí es crear datum points en cada uno de los elementos que componen estos puntos que fueron previamente creados en el modelo para tener esa función de poder hacer el desmolde o hacer botar la pieza del molde. Entonces aquí es sencillo, utilizo las referencias automáticas de CryoParametric en esta versión para poder hacerlo un poco más rápido. Estos son de las bondades que tiene CryoParametric 6. Algunos otros software ya tienen esta capacidad desde antes, pero bueno, esto es de las cosas nuevas que puede hacer CryoParametric 6, que las referencias son automáticas con solo seleccionar. Aquí estoy haciendo una línea de centro para poder hacer un espejo de esto y ser mucho más eficiente a la hora de modelarlo, ¿no? O sea, mucho más rápido. Entonces bueno, ya tenemos aquí nuestros puntos. Lo que voy a hacer aquí es regresar a mi ensamble, y cuando yo enciendo los datum points puedo ver que los puntos se generaron en las dos piezas, ya que pues bueno, es el mismo ensamble solo puesto en espejo, gracias a lo que hicimos ahorita de layout. Y lo que sigue pues bueno es crear los botadores. Para esto voy a ir al apartado de componentes en el Expert Mold Base, perdón. Entonces lo que voy a hacer acá es ir a la opción de Ejector Pin o eyectores o botadores, y voy a elegir pues un estándar, ¿no? En este caso voy a utilizar el Emenhardt y voy a utilizar ese tipo de eyector. Lo único que voy a hacer es modificar el valor del diámetro y elijo un punto en el que quiera posicionarlo y previsualizo. Es automático, él utiliza todos los datum points que encuentre dentro de ese sketch para poder aplicar los botadores o eyectores. En este caso podemos ver que automáticamente Creo lo que hace es poner la vista en wireframe para que podamos ver a la posición de estos. Entonces en este caso acepto y hago lo mismo para el lado contrario del modelo, ¿no? Hago exactamente lo mismo, voy al apartado de Ejector Pin y luego los genero. Aquí no, esto está generando los modelos 3D. Entonces regreso hasta este apartado y voy a utilizar la herramienta de eyector. Va a ser exactamente el mismo proceso y defino un punto en el que quiera posicionar mis botadores o eyectores, ¿no? Aquí podemos ver ya el proceso. Voy a dar a aceptar y aquí está trabajando. Por eso mismo no puedo yo hacer zoom ni rotar mi modelo, porque está aplicando los elementos en 3D a mi ensamble. Ya está listo. Podemos verlo en la barra de status que ya dice que está listo. Podemos apagar ya los puntos y podemos ver incluso a través del modelo que ya tenemos ahí los pines eyectores. También podemos verlo desde este apartado. Nosotros tenemos un controlador de componentes visibles en el modelo. Si es que vemos que nuestro ensamble está muy pesado para rotar o algo, podemos controlarlo por medio de este listado que se llama Component Status. Aquí tengo todo yo encendido, pero podríamos ir apagando o encendiendo los componentes para verlos o no verlos. En este caso están todos encendidos, por eso ya puedo ver yo todos los componentes que están aquí aplicables a mi ensamble. Lo que voy a hacer ahora van a ser líneas de enfriamiento, proceso relativamente sencillo. Lo que voy a hacer es crear un plano nuevo. En este plano nuevo voy a hacer un dibujo. Este dibujo van a ser las rutas para la línea de enfriamiento. Entonces estoy creando mi nuevo plano en el que voy a hacer un sketch.
en donde estoy tomando algunas referencias para poder tener una orientación correcta. El proceso es relativamente sencillo, es lo que ya conocemos en sketching de Cryoparametrics. Simplemente voy a hacer una línea de centro para poder hacer un espejo a futuro cuando termine de crear la primera línea de enfriamiento. De nuevo aprovecho las referencias automáticas para poder crear esta línea de enfriamiento en este punto. Y termino en este punto de aquí. Ahora lo que sigue es agregar dimensiones. Ya con las dimensiones aplicadas, lo que vamos a hacer ahora es hacer un espejo del sketch para que quede completamente igual, utilizando nuestra línea de centro. Ahí tenemos ya las líneas de enfriamiento. Lo que voy a hacer es aceptar y voy a utilizar mi vista por default. Esas son las rutas de la línea de enfriamiento, las cuales vamos a hacer con la herramienta de Cooling Component. Y lo que voy a hacer es, pues bueno, es entrar a la herramienta de Cooling Component, y aquí voy a utilizar, bueno, un proveedor que en este caso va a ser Hasco. Voy a utilizar el Nipple Z81, y lo que voy a hacer aquí es elegir en qué parte de mi curva quiero que se aplique. En este caso voy a utilizar esta línea que es de las que anteriormente creé, y después elijo sobre qué cara quiero que tenga salida este nipple. En este caso va a ser esta cara, y en este caso voy a desmarcar la opción de la dirección de la flecha. Previsualizo, aquí podemos ver el preview, acepto y se genera la línea de enfriamiento en esa dirección. Aquí podemos verlo, se alcanza a notar en esta dirección. Son salidas en este caso. En este caso voy a hacer pasos similares para los siguientes apartados. En este caso voy a utilizar igual el mismo proveedor, Hasco, igual el mismo nipple, y lo que voy a hacer ahora es exactamente lo mismo que hace ahorita: elegir la curvatura y elegir en la cara que va a haber en donde se va a posicionar el nipple. Y en este caso sí voy a dejar la opción de la flecha de entrada, porque lo que quiero es que esta sea la entrada de la línea de enfriamiento. Pues aquí yo voy a previsualizar, aceptar, y voy a ver que en este punto tiene la flecha de línea de entrada, ¿no? Ahora voy a generar la línea de salida para ese mismo elemento que creé anteriormente, que va a ser el mismo componente que hemos utilizado en los pasos anteriores, solo que vamos a utilizar la línea contraria. Vamos a utilizar la misma superficie como elemento para posicionar el nipple, solo que en este caso vamos a poner ahora flecha para línea de salida. Previsualizo, puedo ver el posicionamiento, está aquí, y con este paso acepto, y ya vemos que esta es la línea de entrada y la línea de salida para esa línea de enfriamiento específica, ¿no? Voy a hacer el mismo proceso pero en espejo para el lado contrario para el molde del lado contrario que está en espejo, así que voy a adelantar un poco el video y ahorita continuamos. En este caso, ya después de haber terminado de posicionar la línea de enfriamiento, lo que haremos es posicionar el anillo de locación. Entonces el anillo de locación funciona de igual manera. Tenemos que elegir un proveedor y un tipo de anillo de locación y alguna referencia en donde posicionarlo. En este caso nuestro proveedor sería Mizumi. Dejaríamos este tipo de anillo de locación con sus valores estándar, y el posicionamiento aquí es en base a un eje o punto y una superficie. Anteriormente se creó dentro de los modelos un eje que se llama Location Ring, en donde, bueno, pues ya se había predefinido en qué punto iría el anillo de locación. Entonces lo selecciono desde el árbol, al igual que el plano que pide para su posicionamiento. Aquí yo previsualizo el posicionamiento del anillo, acepto y se posiciona el anillo. Lo único que faltarían serían los sujetadores del anillo. Entonces lo que voy a hacer ahora es posicionar estos sujetadores también. Para esto voy a ir a la opción de Spur Bushing dentro de la aplicación de componentes,
Igual selecciono proveedor, que en este caso es igual, va a ser Mizumi, con el tipo de estándar preestablecido como primera opción. Lo único que voy a modificar aquí es la longitud. Voy a poner una longitud de 50 en base a los valores predefinidos que vienen en el listado. Entonces el proceso para el spur bushing va a ser exactamente lo mismo. Voy a seleccionar el mismo eje de locación del anillo de locación, y la superficie va a ser el mismo proceso, y voy a visualizar en este punto. Aquí tenemos ya posicionado el elemento, así que lo que voy a hacer es aceptar y ver aplicado el proceso que acabamos de hacer. Después de posicionar el spur bushing o casquillo, vamos a posicionar ahora los sujetadores. En este caso vamos a utilizar el mismo proveedor, Mizumi, y voy a utilizar este tipo de estándar para los sujetadores del anillo de locación. También voy a modificar el diámetro a 6 y el posicionamiento es en base a 3 referencias. El posicionamiento es relativamente sencillo. Lo que voy a hacer aquí es acercarme y voy a encender la visualización de ejes. Y voy a definir en qué ejes quiero posicionarlo. También va a ser una superficie. Y voy a previsualizar el posicionamiento de este elemento. Voy a hacer lo mismo para el lado contrario. Voy a utilizar el mismo proveedor. Y voy a utilizar las mismas opciones que utilicé anteriormente con las mismas referencias. Una vez elegidas las referencias, acepto el posicionamiento. Y puedo terminar con el proceso de creación del molde completo con la extensión Expert Mold Base de CryoParametric. En este caso podemos ver ya cómo están todos los componentes creados pertenecientes a este molde. Entonces bueno, con esto concluye el video de Expert Mold Base Extension en CryoParametric 6. Eso sería todo, muchas gracias.